Shalom, aquí estoy más en una transmisión, un audio más. Y ahora vamos a ver el libro de Joel para que así les sirva a ustedes de aprendizaje. Y le pedimos a Yahweh que sea Él que nos siga enseñando y que nos siga instruyendo para seguir escudriñando su palabra y nos permita entender y comprenderla más para que así nosotros la podamos poner por obra. Y todo eso se lo pedimos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Y bueno, vamos a empezar con el libro de Joel. Vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ver los versos del 1 al 3. Amén. La palabra de Yahweh vino a Joel, que es Joel, el hijo de Petuel. Oigan esto ustedes ancianos, oigan todos los que viven en la tierra. ¿Ha sucedido algo como esto en sus días o en los días de sus padres? Cuenten a sus hijos acerca de esto, y que ellos se lo digan a sus hijos, y que lo digan a la próxima generación. ¿Qué vamos a aprender aquí? Joel, sabemos que era un profeta de Judá. ¿Qué profetizaba Joel? Juicio, justicia y misericordia. Y como vemos aquí, Joel exhortaba al pueblo que a sus generaciones les sea contado todo lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron en el Éxodo? Que es la salida de Egipto y la entrada a una tierra prometida. Amén. Les recuerdo que yo uso la Biblia Kadosh, pero la Taná que tengan, incluso la Reina Valera la pueden usar y les va a ayudar mucho a examinar, escudriñar y a comprender referente a la versión de cada Tanaj. Amén. Bueno, continuamos con los versos del 4 al 5. Lo que quedó de la oruga se la comió la langosta, y lo que la langosta dejó se la comió el pulgón. Lo que el pulgón dejó se lo comió el saltón. Despierten borrachos y lloren. Aúllen todos los que beben vino, porque el jugo de la uva se les ha quitado de sus bocas. En el verso 4 se refiere a los enemigos que atacarían a Jerusalén hasta llevarlos cautivos a Babel. Así que los 4 tipos de langostas es la destrucción total. Como está escrito, no lo vamos a leer, pero les voy a dejar el verso. Es el capítulo, mejor dicho, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Quiero que lo lean y ustedes van a ir entendiendo a lo que se refiere de las langostas. El libro de Ezequiel yo ya lo tengo explicado, lo tengo ahorita en Facebook, que es, me buscan como Yahshua la Torah hecha carne, viene la explicación de Ezequiel 18. Próximamente lo voy a tener en mi blogger, pero ahí por mientras lo pueden escudriñar al que le interese saber especificar bien lo que es todo el capítulo 18 de Ezequiel. ¿Amén? En el verso 5, lo que sabemos nosotros, un borracho, es cuando una persona pierde total el conocimiento por su embriaguez. Así es que por eso que Yahweh les decía al pueblo de Israel, porque ellos se habían olvidado de sus pecados. Por eso les decía que estos borrachos les decía a ellos que despertaran. Y Joel exhortaba que el pueblo reconociera su pecado, porque si no todo sería destruido. Ya que cuando sabemos nosotros, cuando una persona tiene paz, prosperidad, nada le pasa, aparentemente se encuentra tranquilo, es cuando más causa cuando uno se olvida de todo, incluso de la palabra de Yahweh. Y es cuando el Ruach, el espíritu, se apaga. ¿Por qué? Porque entramos en una comodidad. Por eso nosotros en el camino de Yahweh siempre nos va a probar, siempre nos va a exhortar, siempre nos va a redarguir, siempre de una manera nos va a quebrantar. ¿Por qué? Porque es una manera que nosotros podamos encontrar esa paz. No significa que el quebrantamiento, digamos, entonces no va a haber nunca paz, es que nunca va a ser la paz que uno piensa. La paz que uno necesita es la paz que solo Yahweh en unión con Él nos puede dar. Por eso si nosotros llegamos en un confort y al decir nada me va a pasar, con más facilidad nosotros nos llegamos a extraviar y con más facilidad nos llegamos a poder olvidar de Yahweh. Por eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel, que no hicieran eso, sino que se guardaran, creyeran y así poder ellos vivir una verdadera paz, pero no la tenían. Por eso ellos les decían borrachos. Amén. Continuemos a los versos 6 y 11.
porque una nación poderosa e innumerable ha invadido la tierra. Sus dientes son dientes de león, sus muelas de cachorro de león. Él reducido mis viñas a desperdicio, mis higueras a astillas. Él arrancó el cuajo, quitaron la corteza y dejó sus ramas blancas. Lamentate como una virgen lleva cilicio por el esposo de tu juventud. La ofrenda de grano y libación fueron cortadas de la casa de Yahweh. Los cuanín están de luto, aquellos que sirven en el altar de Yahweh. Los campos están arruinados, la tierra está afligida, porque el grano languidece y el vino se ha secado, y el árbol de olivo está miserable. Desespérense labradores, lamentense vendimiadores por el trigo y la cebada. La cosecha de los campos está perdida. ¿Qué nos muestra aquí? Que cayó el rey de Babel sobre Jerusalén y sobre Judá, como una nube espesa que no se puede ver. Babel vino a destruir todo a su camino, por eso el cilicio, y por eso cayó sobre quebrantamiento sobre el pueblo. Todo esto vino a causa de una rebelión, de una negación de la verdad hacia la palabra de Yahweh. Sabemos que todos los juicios de Yahweh son justos y todo castigo que Yahweh establezca es para el bien de nosotros. Amén. Continuamos con los versos del 12 al 13. La viña está marchita, la higuera mucia, también el grano, la palma dátil y el manzano. Todos los árboles del campo se han marchitado. Los cuanín, vístanse de cilicio y lloren. Aúllen ustedes que sirven en el altar. Vengan y pasen la noche en sacos de cilicio ustedes que sirven a mi Elohim. Entonces aquí vemos que nos muestra que el vino y el trigo y los olivos, que es el aceite, eran los elementos indispensables para el templo. Pero todo esto fue destruido para que los sacrificios se interrumpieran. Acuérdense que cuando alguien hace sacrificios en aquel tiempo, era con iniquidad, no llegaban delante de Yahweh. Y esto fue lo que provocó a ir a Yahweh, que ya eran sacrificios vanos, no eran sacrificios de verdaderamente un pueblo arrepentido queriéndose convertir. ¿Ok? Entonces también dice que habla del cilicio y esto es para que se arrepintieran. Acuérdense que el cilicio siempre muestra el arrepentimiento, la humillación. Por eso nosotros nos debemos vestir de cilicio, no vestirnos tal cual, sino que nuestro corazón llegue a un arrepentimiento que dé fruto, no un arrepentimiento solo de labios. Amén. Continuamos con los versos 14 y 15. Proclamarán el ayuno Kadosh, llamen a asamblea solemne, reúnan a los ancianos y a todos los que habitan en la tierra de la casa de Yahweh su Elohim y clamen de todo corazón a Yahweh. Oh, no el día de Yahweh está sobre nosotros. Como destrucción de Shaddai está viniendo. En el verso 14 el ayuno es no comer nada, es vivir en humildad, con dolor por el pecado y oración constante. Aquí aclaro, pueden llegar dudas de que les digan a ustedes que entonces no debo de comer nada en ayuno. Hay muchas personas que toman medicamentos, hay muchas personas que necesitan comer algo porque se llegan a sentir mal. Lo importante del ayuno es de que sea con un corazón sincero. Si usas medicamentos, necesitas comer, puedes comer frutas, ese es un ayuno grato para Yahweh. Muchos también hacen el ayuno de puros jugos de frutas, unos agregan verduras y frutas, muchos no comen nada, muchos ni agua toman, pero ya es dependiendo el cuerpo de cada uno. ¿Ven? Entonces lo importante es el corazón dispuesto a ayunar y que uno mismo sea quebrantado. ¿Ven? Bueno, entonces los ayunos que se hacían aquí se hacían a diario, ya que en ese tiempo también a ellos les ayudaba a sostenerse ante Yahweh, como está escrito en Jueces 20:26, en Jueces 20:26. Y los hijos de Israel y todo el pueblo subieron a Beth-el y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Yahweh. Ellos ayunaron ese día hasta la noche, ofreciendo ofrendas quemadas y ofrendas de shalom, de paz, a Yahweh. Es por eso que Joel exhortaba entonces arrepentimiento y se vuelvan verdaderamente a Yahweh. Vemos en el verso 15 que dice el día de Yahweh. Este es utilizado si sabemos nosotros, lo hemos escudriñado bien en mucho, lo dicen todos los profetas. Entonces, esto cuando se dice es cuando Yahweh libera a su pueblo, pero también castiga a los rebeldes. ¿Qué representa el día de Yahweh?
Representa juicio sobre la maldad y el pecado. Representa también la recompensa final a los creyentes. Amén. Entonces entendemos que los juicios de Yahweh siempre son justos, marcando su justicia, pero siempre unida con la misericordia de un pueblo fiel. Amén. Como sabemos, los últimos tiempos, que desata su ira Yahweh, pero al final tiene una promesa, un pacto con aquel pequeño remanente que quiere salvar. Amén. Continuamos con los versos 16 al 20. El sustento de comida es cortado delante de nuestros propios ojos, también el gozo, la alegría de la casa de nuestro Elohim. La cera, los novillos han sido de comedero, la cera del grano se está pudriendo en sus surcos, los graneros están desiertos, las prensas de vino quebradas, porque el grano se ha puesto mustio. Cómo gimen los animales, las manadas de ganado están perplejas, porque no tienen pastizales, los rebaños de ovejas también soportan el castigo. Yahweh, clamo a ti, porque el fuego ha consumido a los pastizales del desierto y llama prendió a todos los árboles del campo. Hasta las reses del campo vienen a ti jadeando, porque secaron las fuentes de agua, y el fuego consumido en pastizales en el desierto. Entonces aquí lo que nos muestra es la destrucción que vino y el lamento que sobrevino al pueblo solamente porque no se volvieron a Yahweh. Todo en esto lleva una consecuencia. Todo esto lleva un castigo, pero justo, por la rebelión de un pueblo que no quiso entender. Todo lo que representa el libro de Joel desata juicio, pero siempre va unido, como les dije, la misericordia de nuestro Elohim. Amén. Vamos a seguir entendiendo en el capítulo 2. Vamos para allá al capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 2. Suena el shofar en Tizón. Suena una alarma en el monte Kadosh. Que todos los que habitan en la tierra sean condenados, porque el día de Yahweh está viniendo, está sobre nosotros. Un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y llovizna. El gran poderoso horda se está esparciendo como oscuridad sobre las montañas. Nunca ha habido algo como esto, ni nunca lo habrá otra vez, ni aún después de los años de muchas generaciones. Lo que vemos aquí en el verso 1, cuando dice el toque de shofar, es cuando indica algún peligro. Como está escrito en dónde. En Primera de Samuel 13:3. Primera de Samuel 13:3. Jehonatán golpeó a Nasim, al filistí que vivía en Geba. Los filisteos oyeron esto, así que Shaul hizo sonar el shofar por toda la tierra, diciendo: los sirvientes nos han despreciados. También vamos a entender que el shofar es para convocar una asamblea al templo, donde dice eso en Isaías 27:13. Isaías 27:13. En aquel día sonará un gran shofar. Aquellos perdidos en la tierra de Shur regresarán. También aquellos esparcidos por la tierra de Misrayim, que es Egipto, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh de Jerusalén. Y también es cuando es el día de Yahweh, es una liberación del pueblo, también se escucha el shofar. Y también es cuando el castigo de los rebeldes, donde dice eso en Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. No temen, dice Yahweh, no tiemblan a mi presencia. Yo hice las cosas el límite por el mar por decreto eterno, no puedo pasar. Sus olas pueden revolverse, pero no prevalecerán, aunque rujan, no pueden cruzarlo. Entonces entendemos los varios tipos en el cual se puede escuchar el shofar. En el verso 2, cuando dice el día de oscuridad, se refiere a una gran cantidad de langostas, y esa gran cantidad hacía ruido como un ejército. Ya se imaginarán cuántas langostas eran, ¿ok? Y ellos esas langostas hacen que el verde de las plantas desaparezca. Y tenemos que entender que si las langostas toman vuelo en el cielo, se oscurece por causa de ellos. Y así va a ser para Judá y para Jerusalén. Ok, oscuridad, tinieblas por la rebelión. Acuérdense que la rebelión fue por las dos casas. Amén. Y proseguimos a los versos de aquí del capítulo 2, del 3 hasta el 14. Amén. Delante de ellos el fuego devora, detrás de ellos la llama consume, la tierra delante de ellos también la tierra de ellos es paraíso de delicia, detrás de ellos es desierto asolado, de ellos nadie escapará.
Ellos lucen como caballos, como caballerías y perseguirán. Con un estruendo, como el de carruajes, saltan sobre las cumbres de las montañas como llamas, crepitando, devorando, rastrojo como horda poderosa en formación de batalla. A la presencia de ellos los pueblos se retuercen de angustia, se ponen pálidos todos los semblantes. Atacan como guerreros, escalan los muros como soldados. Cada uno lleva su propio curso sin ponerse en el camino al otro. Ellos no se empujan el uno al otro, sino que permanecen en su propia senda. Ellos irrumpen por medio de la defensa sin dañarse. Ellos pueden irrumpir en la ciudad, corren por los muros, trepan las casas entrando como ladrón por las ventanas. Delante de ellos la tierra está condenada y los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas paran de brillar. Yahweh grita órdenes a sus fuerzas, su ejército es inmenso, poderoso, y lo que hace lo que él dice, porque grande es el día de Yahweh, terrible, aterrorizante, ¿quién lo podrá soportar? A pesar que esto aún ahora dice Yahweh, vuelve a ti con todo tu corazón, con ayuno, gemidos, lamentos. Desgárrate el corazón, no tus vestiduras, y vuélvete Yahweh tu Elohim, tardo para la ira, rico en misericordia y que se arrepiente de los males. ¿Quién sabe? Él puede volverse al cambiar el pensamiento y dejar de bendición detrás de él. Ofrendas de grano y libaciones para presentarles ofrenda a Yahweh, tu Elohim. Amén. Cuando dice aquí en el verso paraíso de delicia, nos muestra que recordemos que el huerto del Edén, que es parecido, que fue el lugar donde Adán y Eva, los que se muestra lo que está en la tierra, que va a ser después de la destrucción. O sea, después de la destrucción viene un paraíso, un hogar en el cual va a estar en Shalom. Amén. En el verso 7, la plaga de langostas, la que se muestra con vivación, es una ciudad por el poderoso ejército del enemigo. Y aunque quisieron evitarlo, no lo pudieron lograr. Amén, porque Yahweh ya había decretado juicio. En el verso 10 muestra lo que vendrá en el día de Yahweh. ¿Cuál es el día de Yahweh? Aquí lo describe, pero también aparece en Hechos 2:20. En Hechos 2:20. El sol se tomará oscuro y la luna ensangrentada antes que llegue el gran y temeroso día de Yahweh. Amén. También vemos en el verso 12 que nos dice que Yahweh, que el pueblo se vuelve mientras hay tiempo, ya que el tiempo corrió y la destrucción pronto vendrá. Entonces Yahweh tenía una esperanza que su pueblo se iba a volver, que es lo que está pasando ahorita. Él tiene la esperanza de un remanente, de una manada pequeña que se va a salvar porque es la que va a permanecer obediente y fiel a Yahweh. Y aunque esté la destrucción, Él va a guardar a su pueblo. ¿Ok? Y esto es lo que está sucediendo ahorita es para nosotros, porque sabemos que cuando Yahweh nos mande llamar, es ahí donde cada uno va a dar cuentas. Amén. Como dice en Jeremías 4:1, Jeremías 4:1. Israel, si tú te regresaras, dice Yahweh, si regresas a mí, si lo haces desaparecer tus abominaciones de mi presencia, sin estar vagando extraviada otra vez. Nos muestra que vuélvete a mí, pero quitando la iniquidad y el pecado de cada uno de nosotros nos podemos volver a Yahweh con sinceridad, sin hipocresías. Amén. En el verso 13, aquí lo que dice Yahweh por medio de Joel es que el pueblo Judá, Israel, ¿qué les está pidiendo? Rasgar sus ropas. Cuando se dice rasgar sus ropas es señal de luto, vergüenza y humillación. Es por eso que se debe rasgar el corazón y salir del error. La mayor esclavitud de nosotros está en el corazón. Y nosotros primero tenemos que dejar que el corazón se arranque sus cadenas para así llegar a una humillación total ante Yahweh. Si no lo hacemos, siempre vamos a estar contendiendo con Él en todo momento. ¿Ok? Como lo dice en Jeremías 18, 7, 8. Jeremías 18, 7, 8. Yo pronuncio un decreto acerca de desarraigar y quebrantar, destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se vuelve a sus pecados lo que me hizo hablar en contra de ella, entonces yo me aplaco referente al desastre que había planeado infligirle. Ahí vemos la misericordia de nuestro Elohim de aquellos que verdaderamente se arrepienten. En el verso 14 dice que la decisión de perdonar es de Yahweh. Así que debemos tener un arrepentimiento humano. No determina la decisión divina. Es por eso que hay que esperar que la misericordia y la compasión de Yahweh, y por eso el arrepentimiento no es solo decirlo, sino mostrarlo. Amén. Debemos entender nosotros también que no solamente nosotros al decir perdón, su obligación de Yahweh es perdonar, no.
Yahweh te perdona cuando vea fruto. Porque si tú sigues pecando en lo mismo, Él no te puede perdonar. Porque no hay un arrepentimiento. Si tú quieres verdadero perdón, primero tienes que dar el fruto del perdón para que Él te perdone. Antes, Él no te va a perdonar. Entonces tú no puedes decir que no vas a fornicar y sigues fornicando y tú piensas que Yahweh te perdonó. Es absurdo. Porque tú sigues pecando, no hay perdón. Amén. Entonces tenemos que estar muy conscientes a eso. Como dice Lamentaciones, les voy a dejar este verso 3:29, Lamentaciones 3:29. Cuando se someta absolutamente, aún puede haber esperanza. Cuando dice eso, cuando se someta absolutamente, es cuando tú te sometas a Yahweh, puede haber esperanza. O sea que puede llegar el perdón. Antes no llega. Vamos a continuar entonces con el capítulo 2 del 15 al 32. Suenen el shofar en Tizón, proclamen ayuno K2, llamen para asamblea, solemne reúna al pueblo de Sika como Kadosh, la congregación. Reúna a los ancianos, recojan a los niños, hasta los infantes que maman en los pechos, que el novio salga de su habitación y la novia de la cámara matrimonial, que los cuaní sirvan a Yahweh y se paren llorando entre el vestíbulo del altar, que ellos digan, perdona a tu pueblo Yahweh, no expongas tu herencia a burla, ni hagas objeto de oprobio entre los goyim, porque dirán los pueblos dónde está su Elohim. Entonces Yahweh se pondrá celoso de su tierra y tendrá misericordia de su pueblo. Aquí está como Yahweh respondió a su pueblo, yo te mandaré grano, vino, aceite de oliva, suficiente para satisfacerle, y yo nunca me haré burla entre los goyim. No, yo sacaré del norte al adversario de entre ustedes, lejos de ustedes, y los llamaré a una tierra que está desierta y desolada, con su vanguardia en el mar del este, mar muerto, en su retaguardia hacia el mar oeste, el Mediterráneo, su hedor y su podredumbre subirán. Porque Él ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, regocíjate, gózate, porque Yahweh ha hecho grandes cosas. No tengas miedo, animales salvajes, porque los pastizales del desierto están verdes. Los árboles están dando su fruto y la higuera de la vida está dando cosecha completa. Alegres hijos de Tizón, regocíjese en Yahweh su Elohim, porque Él ha dado comida de la lluvia del otoño y la lluvia de la primavera como antes, la lluvia temprana y la tardía. Esto es lo que hace primero. Las ceras están llenas de grano y los lagares rebosarán el vino y el aceite. Yo los restauraré a ustedes los años como la langosta, el saltón, la oruga, el pulgón, a un gran ejército que mandé contra ustedes. Comerán hasta que sean saciados y alabarán el nombre de Yahweh su Elohim, que ha hecho con ustedes tales maravillas. Entonces mi pueblo nunca más se avergonzará. Ustedes sabrán que yo soy el medio de Israel y yo soy Yahweh su Elohim y no hay ninguno otro. Entonces mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después yo derramaré mis rugas sobre toda carne, tus hijos profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Y también sobre hombres y mujeres esclavas en aquellos días derramaré mi ruaj. Os haré maravillas en el cielo y en la tierra sobre fuego, columnas de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible, el día de Yahweh. En ese tiempo cualquiera que clame en el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Tizón y en el monte de Jerusalén, que es Jerusalén, estarán los que escaparon como Yahweh ha prometido, aquellos que han tenido las buenas noticias predicando a ellos quienes Yahweh ha llamado. Amén. Vamos a ver el verso 18. Aquí vemos que una profecía de Joel cambia, si vemos nosotros, de un castigo, ahora él está anunciando un perdón y una bendición. Como les dije, la justicia y el perdón siempre van unidos delante de Yahweh. Esto sucederá, todo lo que se está hablando, es cuando el pueblo quiera caminar bajo la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Renunciar al pecado y caminar bajo la Torah de Yahweh. Acuérdense que la Torah es la que nos guía y nos dice lo que es pecado. Y si vivimos obedientes, nos lograremos alejar del pecado. ¿Ok? Entonces debemos devolvernos a Yahweh totalmente arrepentidos. Como dice Lucas 15:20. Lucas 15:20. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando estaba lejos, su padre lo vio y lo fue movido a compasión. Corrió hacia sus brazos, sobre él besándole tiernamente. Acordemos que ese es el hijo pródigo. Y en la casa de Israel también vendrá la casa de Judá de regreso a su padre verdaderamente arrepentido. Amén. En el verso 19, aun cuando la promesa fue para la casa de Judá y la casa de Israel, ellos se rebelaron ante Yahweh y vino la destrucción y el quebrantamiento. El pueblo no quería entender. Amén. Seguía necio en sus pensamientos y en su maldad. Vemos en el verso 21 que nos muestra que el pecado acarrea castigo
y el perdón, regocijo. Por eso uno decide sufrir o gozarse, pero el gozo que te da en el Ruach es también algo de quebrantamiento y prueba, pero es para perfeccionar la obra en nosotros. Nunca olvidemos eso. Así Él muestra su amor. Amén. En el verso 23 nos muestra la lluvia temprana y la tardía, lo que se representa es la alusión de las dos venidas de Yahshua. ¿Ok? Recordemos siempre eso. En el verso 25, aquí nos muestra que todo Yahweh va a restaurar. Todo aún lo que Yahweh quebrante, Yahweh lo vuelve a hacer algo nuevo, así como nosotros. Nos destruye como vasijas de barro para hacernos algo nuevo. Esa es la restauración para el pueblo. Quebrantar, destruir para volver a edificar algo nuevo bajo la voluntad ahora de Yahweh, ya no bajo la voluntad de nosotros. Amén. En el verso 27 nos muestra que Israel nunca más experimentará un desastre como la plaga de langostas. Plaga de langostas, que es la invasión de extranjeros. Amén. Y tenemos una bendición, que es la que les dije ahorita, del verso 27 es para los últimos tiempos. Es cuando termina todo y nos deja al pueblo vivir en shalom, en paz. Y en el verso 29 aquí Joel profetiza el derramamiento del Ruach HaKodesh, al cual muchos conocen como el Espíritu Santo, que es mal traducido, porque el Ruach HaKodesh es el aliento del Altísimo. Ok, acuérdense que esa fue derramado en la fiesta de Shavuot. ¿Dónde viene eso? Hechos 2, 16, 21. Hechos 2, 16, 21. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Yahweh dice que en los últimos días derramaré mi ruach sobre todos sus hijos y hijas, profetizarán, sus hombres jóvenes serán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis esclavos, todo hombre como mujer, derramaré mi ruach en aquellos días y haré que profetizarán. Haré milagros arriba en el firmamento, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, humo denso. El sol se tornará oscuro, la luna ensangrentada antes que llegue el gran día, temeroso día de Yahweh. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Y también lo vemos que Ezequiel, el profeta Ezequiel también lo profetizó. Viene en Ezequiel 39, 28, 29. Ezequiel 39, 28, 29. Entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh, soy Elohim, puesto que fui yo que los causaré ir al desierto entre las naciones. Yo fui que los reunió a su propia tierra. No dejaré a ninguno allá nunca más, y nunca más, jamás esconderé mi rostro de ellos, porque yo he derramado mi rúa sobre la casa de Israel, dice Yahweh, su Elohim. Esto significa que Él va a cuidar a su pueblo. Él no lo va a abandonar, y cuando Él derrama de su ruach es una forma de sellar al pueblo, que es el pueblo que se va a llevar, aquellos que estén sellados con el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh habita en aquellos que verdaderamente quieren ser convertidos, en aquellos que verdaderamente buscan el perdón. Y son aquellos a los que Yahweh va a redimir. Mientras el Ruach habite en nosotros es una señal que uno está dispuesto a una verdadera restauración y que constantemente está dejando el pecado. Como lo dije en el capítulo de Joel primero, si se acuerdan, yo dije que cuando uno está en confort, el Ruach se apaga, se aleja. ¿Por qué? Porque él nunca va a habitar en alguien que peca deliberadamente, con conocimiento. Una cosa es pecar sin conocimiento por ignorancia, y cuando se peca con conocimiento. Y es cuando el Ruach se aleja, porque sabe que la persona tiene conocimiento que está haciendo mal y deliberadamente sigue haciendo la misma iniquidad. Amén. Entonces esa es una promesa que está dando el Adón para el sello de la redención, que es por medio del Ruach HaKodesh. Amén. Vamos a cerrar con el capítulo 3 y vamos a los versos del 1 al 3. Amén. Dice así: porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Judá, de Judá y de Jerusalén. Yo recogeré a todas las naciones, o sea que son los gentiles, y los haré descender al valle de Josafat. Yahweh juzga. Yo entraré en juicio ahí por mi pueblo, mi heredad, Israel, a quienes ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Ellos echaron suertes por mi pueblo, han dado a los niños a rameras, vendieron niñas por vino, han bebido. En el verso 2, donde dice el valle de Josafat, donde Yahweh juzga, ese es en el valle de Kidrón, entre el templo y el monte de los olivos. Amén. Aquí muestra que cuando todos clamen a Yahweh van a ser salvos. Clamen el verdadero nombre de Yahweh.
Así que Yahweh también bendice a su pueblo, aquí lo vemos, pero también los bendecirá destruyendo el mal, o sea, quitando toda la iniquidad, acabar con el dolor y el sufrimiento. ¿Cuánto va a suceder esto? Esto va a suceder al final de los tiempos, cuando termine el reinado de Yahshua, cuando acaben los 1000 años. Amén. Acabando los 1000 años, termina todo. Amén. En el verso 3, ¿a quién se refiere que cuando una nación era conquistada es usada para distribuir a los integrantes como esclavos? ¿Ok? Echando suertes. Por eso utilizaban a los niños, en aquellos tiempos ya las niñas, como monedas. ¿A cambio de qué? A cambio de una prostituta o también para beber vino. Amén. Y todo esto fue por la consecuencia de una desobediencia. Amén. Vamos a los versos del 4 al 15. Además, ¿qué tienen ustedes contra mí, Tusor, Tizón y todo Galil Goyim? ¿Me están retribuyendo por algo que yo hice? ¿O tienen malicia contra mí? Entonces fácilmente, rápidamente yo les pagaré a su propia cabeza. Ustedes que llevaron mi oro, mi plata, llevaron mis buenos tesoros a sus templos. Los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, ustedes vendieron los hijos a los griegos para que ellos pudieran remover lejos de su tierra. Yo los levantaré entre los lugares, entre ustedes vendré y los pagaré sobre su propia cabeza. Yo venderé a sus hijos y a sus hijas en las manos de los hijos de Judá. Ellos los venderán al cautiverio, una nación lejana, distante, porque Yahweh ha hablado. Proclamen entre los Goyim, declaren la guerra, despierten los guerreros, todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen. Forquen espadas de sus arados y lancen de sus hoces. Diga el débil, yo soy fuerte. Apúrense, vengan naciones de alrededor, reúnense todos juntos, haz descender tus guerreros, Yahweh. Sean despertadas las naciones y suban al valle de Josafat, Yahweh juzga, porque ahí yo me sentaré a juzgar a todos los Goyim de alrededor. Metan la hoz, que la cosecha está madura. Vengan a pisar porque el lagar está lleno, las tinas están desbordándose porque su perversidad se ha multiplicado. Tales inmensas multitudes en el valle de juicio, porque el día de Yahweh está sobre nosotros en el valle del juicio. El sol y la luna se han puesto negros y las estrellas han dejado de brillar. Bueno, aquí en el verso 4, cuando dice Tesor o Tesedón, estos estaban al norte de Israel. Gali era de los Goyim, de los gentiles, que era el territorio de Neftalí. Y ellos se regocijaban por la caída de Judá y de Israel. En el verso 6, los de Judá fueron vendidos como esclavos griegos. Esos fueron los que fueron vendidos, los que se mencionan ahí. Y en el verso 13 nos muestra que las naciones estaban maduras para el juicio. ¿Por qué maduras? Acuérdense que si ustedes toman una fruta madura, cuando llega madura significa que está a punto para pudrición. A eso significaba. Aquí ya estaba madura, repleta de maldad. Eso también lo vemos en Apocalipsis. Mete tu voz porque la ciega ya está madura. O sea, que ya estaban maduros, pero no significa de una madurez espiritual, sino estaban maduros, listos para la pudrición, que es necesario quitar. Amén. Vamos a continuar con los versos 16 al 21. Yahweh rugirá desde el tizón, él tronará de Jerusalén, los cielos y la tierra se estremecerá. Pero Yahweh será su refugio por su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, habitando en Tizón, el monte Kadosh. Entonces Jerusalén será Kadosh y los extranjeros ya no pasarán más por ella. Entonces cuando ese tiempo vengan las montañas, destilarán vino dulce, las colinas fluirán con leche, en todas las fuentes de Judá correrán las aguas. Y una fuerte fluirá en la casa de Yahweh para regar al valle de Shetim. Pero en Misrayim, Egipto, estará desolado y Edom con desperdicio en desierto, por la violencia hecha a los hijos de Judá, porque ellos derramaron sangre inocente en su tierra. Judá será habitada para siempre, Jerusalén por todas las generaciones. Yo haré inquisición por su sangre y de ningún modo los dejaré sin vengada. Y Yahweh habitará en Tizón. Entonces vemos aquí que en el verso 16 dice rugirá Yahweh, es porque está listo para la batalla. Eso es lo que representa. También vemos en el verso 17 que muestra la soberanía de Yahweh, y la mayor soberanía es cuando se muestra al final, cuando Él termina de hacer justicia. En el verso 18 nos muestra que la tierra va a ser totalmente restaurada, que es similar al huerto del Edén, a lo que se les mencionó anteriormente. A eso significa que todo como estaba en el huerto del Edén se vuelve a repetir.
¿Ok? Entonces entendemos que la Torah no puede ser abolida porque toda la historia se vuelve a repetir. El agua de vida que fluye del templo son las bendiciones que vienen de Yahweh. ¿Dónde viene eso? Lo podemos encontrar también en Ezequiel 47, del 1 al 9. Ezequiel 47, del 1 al 9. Vamos para allá, y luego me trajo al vuelta a la entrada de la casa, y yo vi agua fluyendo hacia el este, del umbral en la casa, porque el que miraba hacia el este. Él fluía descendiendo debajo del parte de la derecha y de la casa al sur del altar. Luego me llevó hacia afuera de la puerta norte y me llevó alrededor afuera de la puerta y por la puerta de donde vi agua chorreando al lado del sur. Con un carro en su mano, hombre salió hacia el este y midió 1000 codos, un tercio de milla, y me hizo andar por el arroyo. El agua subía hasta mis tobillos. Él midió otros 1000 y me hizo andar por medio del agua, cual llegaba a mis rodillas, y midió otros 1000 y me hizo andar porque el agua me llegó hasta la cintura. Finalmente midió 1000. Era un río que yo no podía cruzar de pie, porque el agua era tan profunda que no tendría nadar para cruzar. Era un río por el cual no se podía andar. Y él me preguntó: Benjad, hijo de hombre, ¿has visto esto? Entonces guiándome fue de vuelta hacia la ribera. Después fui regresando y vi la ribera del río, un gran número de árboles en un lado y del otro. Y me dijo: esta agua fluye hacia la región este y continúa descendiendo hasta Arba. Cuando entra en el mar de las aguas estanca, es el mar muerto, su agua se volverá fresca. Cuando esto sucede, el enjambre de toda clase de seres vivientes podrán vivir donde quiera que fluya la corriente. Así que habrá un vasto número de peces porque esta agua siga fluyendo ahí. Donde quiera que fluya, todo será restaurado para vivir. Amén. Bueno, entonces, ahí vemos que esa es la sanidad, la restauración y la purificación del pueblo. Amén. Vamos al verso 19, donde dice que Sedom y Egipto siempre han sido enemigos. A eso se refiere. Enemigos de Israel. Acuérdense que Edom es Esaú y viene siendo Roma. Así que sabemos que al final todos los enemigos de Yahweh van a ser destruidos. Por eso les digo que termina todo cuando después del milenio Él termina de hacer justicia. Amén. En el verso 20 también nos muestra que Judá, cuando se refiere a Judá, muchos se enfocan nomás en la tribu de Judá. No, también se refiere a las 12 tribus. Amén. Acuérdense que el libro de Joel siempre les habla a las dos casas. En el verso 21, aquí es cuando Joel comenzó con destrucción en la tierra y terminó con una profecía de restauración. Siempre Yahweh dando consuelo a su pueblo, siempre lo va a dar. Nunca va a dejar a medias a un pueblo, siempre le da la esperanza de una restauración y es ahí donde uno decide ser restaurado o vivir en la condenación. ¿Ok? Por eso si se fijan, Joel siempre recalcaba arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Joel lo que trataba es que el pueblo despertara. Es por eso que hasta ahorita sigue vigente esto. Él sigue, el Adón, llamando al pueblo a que el pueblo se arrepienta, que el pueblo despierte, que el pueblo deje de estar entontecido y se vuelva de su iniquidad y sea purificado. Como vemos, el libro de Joel nos enseñó mucho el inicio y el fin, anunciando la profecía de los últimos tiempos, algo que nosotros debemos de atesorar. Aprender y escudriñar a ser obedientes, a ser entendidos, a no jugar, porque así como a Judá y a Efraín, que la casa de Israel fueron azotados en aquel tiempo, Él no va a dudar en hacer lo mismo en este tiempo. Así que nosotros somos llamados, busquemos esa restauración. Dejar de ser borrachos y empezar a despertar y arrancarnos ese velo para obtener misericordia de Yahweh. Y como les dije, Yahweh no se compadece con un perdón de palabras. Él se va a compadecer con un perdón que le dé fruto. Así que busquemos cada día el perdón de Yahweh. Cada día, porque cuando el perdón se complete, es cuando llegue el día de nuestra redención. Y ahí vamos a ver, cuando Yahshua nos mande llamar, estamos viendo que Él verdaderamente nos perdonó. Amén. Yahweh los bendiga a todos. Se termina hoy el capítulo, el libro de Joel. Espero que haya sido de bendición a todos ustedes. Recuerden que todos mis audios están en mi canal de YouTube, Yahshua la Torah Hecha Carne. Me encuentran igual en Facebook, Yahshua la Torah Hecha Carne, o mi página de Facebook, Verdad Sinaí.
Y espero que todos sigan adelante, sigan escudriñando la palabra de Yahweh. Vamos a hacer una tefilá para cerrar. Abacados, te damos todo Rabá porque nos has permitido escudriñar tu palabra y entender lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos, enséñanos qué quieres de cada uno, porque queremos mostrarte el perdón, nuestro verdadero arrepentimiento a dejar ser un pueblo rebelde, porque hemos visto lo que han hecho las dos casas y hoy nosotros queremos ser restaurados. Rasgar nuestro corazón y ser libres de esas ataduras, en el cual te pido que nos guardes, nos guíes y nos orientes por el buen camino. Y nuestro corazón está dispuesto a obedecer y no a contender conforme a tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, doy por terminado. Yahweh los bendiga grandemente a todos y sigan adelante en este camino. Recuerden, estaré subiendo más audios para que todos vayamos aprendiendo. Amén. Yahweh los bendiga a todos. Shalom. Obrahat.